This meeting is being recorded. ¿Qué tal, amigos, amigas? Qué gusto estar con ustedes en nuestro programa Galería de Palabras. Como siempre, para mí es un momento especial en el que entrevisto todos los días miércoles a dos personas. Y esta vez vamos a empezar con la primera entrevista y les presento a nuestro invitado de hoy. Se trata de Ney Yepes. Él es comunicador social, es músico y es escritor y algunas otras cosas más. Así que vamos a conversar con él. Mi querido Ney, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va? Qué gusto verte a los tiempos. Buenas noches, gracias por la invitación. El gusto es mío, pues, como siempre, verte es encantador. Gracias, Ney, lo mismo digo yo. Bueno, comencemos con el programa y vamos a iniciar con varias preguntas que tengo que hacerte. En primer lugar, yo quisiera que me cuentes, nosotros nos conocimos en la Universidad Central y tú eras estudiante de la universidad, supongo que saliste de ahí como comunicador social y después poco a poco fuimos enterándonos un poco más de la vida de Ney y resulta que Ney no solamente era comunicador, sino escritor también y después músico y practica tai chi y algunas otras cosas por ahí que nos vas a seguir contando. Ahora sí, mi querido Ney, cuéntame, ¿desde cuándo comienzas a escribir? Escribir libros, ¿no? A escribir libros, sí. Bueno, esa era una ocupación que tenía yo en las horas de ocio del colegio. Será a los 14 años o 15. Como me aburría mucho en las ciencias exactas, en las materias de ciencias exactas. Ciencias sociales me encantaban, pero las materias como física o matemáticas para mí eran terribles. Horroroso. Entonces yo amagaba que tomaba notas de la clase, pero en verdad estaba escribiendo cuentos que se me ocurría en ese momento. Una mente fantasiosa. Eso fue alimentado por la infinidad de libros que leía desde niño en la biblioteca de papá. Entonces tenía una imaginación muy fértil y no era tan aplicado en clase, por eso me dedicaba a escribir. Y algunos de esos textos de los años de colegio están incluidos en mi primer libro, que es una antología que recoge estos textos. Entonces, así comenzó la cosa de escribir. Pero realmente cuando estuve estudiando en la Faxo, pertenecí a algunos grupos de creación literaria y ahí aprendí a hacer bien cómo era de la estructura del cuento. Entonces mejoré muchísimo los relatos y también la poesía. Mis primeros libros que publiqué no fueron de relatos, sino de poesía. Publiqué el primer libro a través de la Universidad Católica, con ayuda del padre Marco Vinicio Rueda, que en ese tiempo estaba en la cátedra de antropología religiosa en la PUCE, y yo en la Faxo al mismo tiempo tomaba estas horas como oyente de antropología religiosa en la Católica. Me dividía en las dos universidades como loco, estudiando en ese tiempo antropología religiosa y también comunicación social. Y entonces este padre, que fue también mi primer profesor de Zen, curiosamente, un sacerdote jesuita fue Explícanos el un que poquito, en breves palabras, qué es el Zen, porque puede ser que muchos de nuestros amigos no sepan qué es el Zen, ¿no? El Zen es un estilo de meditación budista de origen japonés que busca la vacuidad de la mente. Entonces hay varias escuelas, entonces una de esas me enseñó esta forma de meditación Zen el padre Vinicio Rueda. Y como no es una práctica religiosa, sino meditativa, entonces no importa la filiación ideológica que tenga cada persona. Entonces él me enseñaba eso y también antropología en la universidad. Y conocía mis textos y él me animó para que publique el primer libro de poesía en la Católica, que no era mi alma mater, porque mi alma mater era la Faxo. Y después, un año después, a través de un concurso que organizó la FEWE en la Universidad Central, yo publiqué en un libro colectivo mis primeros cuentos. Y primero fueron poesías y Poesías, después claro, los tú dijiste cuentos, que sí. eran poesías. ¿Te Dos acuerdas libros también de alguna poesía. poesía? ¿Te acuerdas No, de que alguna? va.
¿Qué me va a acordar de esas poesías? Fueron escritas cuando yo era un adolescente. Solo me acuerdo los títulos de los libros. El primer libro se llamaba Cuadernos Olvidados y el segundo se llamó Anotaciones del Acabose. Los títulos ribombantes de la poesía. Y bueno, después me dediqué a la narrativa porque me iba mejor contando cosas que eran poemas muy largos y contaban historias los poemas. Entonces, un amigo, Freddy Peñafiel, me acuerdo alguna vez me dijo, Estuvo no, tú aquí, debes escribir. Freddy Ya ves, Peñafiel estuvo la semana pasada aquí. el Freddy fue el que me dijo, cuando leyó los poemas, me dijo, sabes que escribas cuentos porque estás contando casi un cuento en verso. Tal vez te sale mejor contarlo en prosa. Entonces ahí comencé a hacer relatos más estructurados. No eran cuentos cortos, algunos cortos, otros eran moderadamente largos. Y después, ya muchos años después, cuando yo trabajaba en Diario del Comercio, publiqué mi primer libro de cuentos a través de Esqueleto Editorial, donde es una antología de cuentos que iban desde estos escritos en el colegio, otros en tiempos universitarios y otros más recientes, al año de la publicación. Fueron como 13 relatos bien grandes, entonces el libro salió de más de 300 páginas y eso era una apuesta arriesgada para una ópera prima, para un primer libro. Él hizo la apuesta a la editorial y fue un bestseller. Fue número uno en ventas. Se logró 3 reimpresiones del mismo año y va como 7 ediciones. O sea, me ha ido bien con ese primer libro. Y entonces Ese fue tu primer. así comenzó la carrera profesional, digamos, dentro de las letras. Los dos Escritor. trabajos previos de poesía no los considero muy un trabajo profesional porque eran más, me reflejan más un ¿Intentos? momento, un instante. Mm, En ya. cambio, los relatos, la narrativa, tienen esa idea de que permanezcan en el tiempo, entonces son distintos para mí. ¿Cuántos libros tienes, Ney? Publicados, a ver, son 3 de cuentos y 5 novelas. 8 libros a través de Esqueletra, más 2 de poesía, más uno de Reiki que escribí, y una novela que estoy por publicar, como 12, como 12 libros. Ujú. ¿Tienes algún gusto por algún tema para escribir o haces escritura variada? No, yo siempre me he decantado por la literatura de corte fantástico. A mí el relato un poco de aventura, de ciencia ficción y de anticipación o novela negra o también thriller o suspenso, siempre me ha gustado y de eso van mis novelas y de eso van mis cuentos. Son siempre en esos andariveles, coqueteando a veces con el cuento surrealista, otras veces con el realismo mágico, pero siempre en la línea de relato fantástico. Y yo soy pésimo para escribir historias de amor o cosas así. Y yo lo que hago es investigo un montoncísimo, documento un montón para hablar de ciertos temas en los cuentos y en las novelas, para darles credibilidad, pero de ahí siempre me muevo en estos andariveles de la literatura fantástica. Hace un momento tú dijiste que tus primeros libros los leíste de la biblioteca de papá. Ajá. Cuéntanos un poquito sobre tu vida, quién es tu padre. Él te incitó, obviamente, por lo que veo, a leer y creo que la mayoría de personas que nos gusta leer en mucho o poco, siempre es porque alguien nos influenció, en este caso tuyo, tu papá, y yo también te podría decir que mi papá. Y es lindo, ¿no? Toparse con libros de todo un poco y después tú vas forjando tu propio interés por el Sí, tipo de lectura que buscas. bueno, yo debo admitir que mi padre fue tremenda influencia. Tremenda, aunque él no lo quiso hacer, pero fue tremenda influencia, porque el hombre en su juventud era miembro de una logia de los Rosacruces. Entonces, estos Ya, señores claro, se claro. dedicaban a estudiar los misterios de la mente y el espíritu. Y entonces tenía una tremenda biblioteca de estos temas vinculados con el esoterismo, lo paranormal, el orientalismo,
la meditación, etcétera. Entonces, desde Todo niño lo que es tuve Ney, acceso, todo lo que es Ney tuve, ahora. tuve toda la influencia estuvo en esos libros que me impidieron, después me impulsaron a que estudie artes marciales y artes orientales y todo esto porque había ese universo ya en mi cabeza, en los libros que leía sobre historias del Tíbet y de la India y de Japón. Y tú Entonces, estuviste allá, ¿no? eso fue tremenda influencia y, y también por lado de mi papá fue así, tener a mano esa, los tengo por romántico, ¿no? Porque ya los he leído tantas veces que no tiene mucho sentido que los guarde, pero por romántico los guardo algunos, unos pocos. Y también eso era por el lado de los libros y también a él le gustaba mucho la música, escuchar música. Entonces él tenía una colección de discos de los Panchos hasta los Beatles y le gustaba mucho Elvis Presley y el rock and roll de los años 50. Entonces escuchaba yo en acetatos muchísimo a Bill Haley and the Comets, a Elvis, a Shanana, a Frank Frankie Valli. Sinatra, Frank No, Frank Sinatra, Sinatra no me gustaba mucho, me parecía que era música de viejos, pero me pero tu gustaba el papá, rock and roll. Mi papá no le gustaba mucho Frank Sinatra tampoco, me parecía que era demasiado afectado. Y ah, también le gustaba mucho el folclore argentino, mi papá, entonces tenía muchos discos de los chalchaleros y de Conti, los Visconti y de los fronterizos y de los, así, de estos grupos folcloristas de los años 50 y de los años 40 de Argentina. Entonces yo me crié escuchando toda esa música y claro, aprendiendo a tocar guitarra con un tío político que era serenatero y también tocaba rock and roll en una banda de rock and roll de los 70s, haciendo covers de temas en inglés, pero los cantaban en español. Se llamaba Grupo Sacrificio. Y este tío político se casó con la hermana menor de mi papá. Este caballero tocaba la guitarra y cuando iba a visitarla a mi tía, yo era un niño de 6 años, me enseñaba los acordes del cual era la mayor, el re menor, el fa y así. En una guitarrita pequeña, Núñez Rosero, que me regaló mi papá cuando cumplí 6 años. Me acuerdo, el regalo de cumpleaños de él fue llevarme al centro. Y ahí en esta ebanistería del centro de Rosero Núñez, que hasta ahora creo que está ahí, frente al me compró la cementerio de primera San Diego. guitarra que todavía la tengo guardada aquí de recuerdo. Entonces, él fue mi gran influencia, pues ya ves, o sea, compró la primera guitarra, me hizo escuchar la música, me hizo leer libros en vez de ver televisión. Y yo era un nerd. En la adolescencia era un nerd completo porque me pasaba estudiando música o estudiando filosofía oriental. Y entonces era un nerd, ¿no? No era muy popular, además tenía el pelo largo, los lentes de Lennon. Era un fracaso en los 80s, no era el tipo más popular del planeta, no estaba a la moda, ni me interesaba. Mis amigos estaban escuchando mucho la radio y estaban en eso, y yo estaba más bien escuchando la trova cubana y leyendo marxismo y eso. Entonces era un bicho raro en el colegio. Y en la universidad pues ya fue más fácil porque en la universidad todos somos, vos sabes, ¿no? Todos nos volvemos sociales y con conciencia y todos estábamos en la Faxo además en una onda ahí muy humanista. Entonces estuve en mi papayal y en la Faxo fueron unos años que yo los disfruté tantísimo, aprendí un Hermosos. montón, hice muy buenos amigos, algunos hasta la actualidad, como tú, por ejemplo, No te y creo. otros más. Sí, Claro sí, que muchos sí, amigos. claro que sí. Y esa militancia de los sueños, porque justo coincidió con la guerra de Irak y toda esa nota de lo que pasó. Y, y bueno, fue un momento de despertar muy, muy chévere. Y entonces, creo que esas son la época en la que viví permitió eso. Yo en los 80s se puso en boga en Quito la música urbana y la música folk y grupos como Promesas Temporales o Umbral estaban que sonaban por todo lado y, y bueno, eso fue una influencia grandota para hacer canciones propias y no en esa onda folclórica, sino más bien en una onda moderna, ¿no? Con guitarras acústicas Es de muy social, canción muy de social. autor. No tanto social, sino humanista. Teníamos cosas existenciales que cantar y eso.
Y yo creo que los años 70 eran No le esta veo nota mucho la de diferencia, pero protesta. bueno, tú tienes O sea, tus... yo lo que pasa es que cuando uno creció escuchando Inti Illimani y toda esta cosa, después cuando haces tus canciones no quieres parecerte a eso. O sea, eso me pasó a mí. Entonces yo quería parecerme un poco más bien a Sui Generis que a Mercedes Sosa. Entonces, iba por esa línea y con amigos como el Juan Carlos Piñeiros, que estaba en la Faxo también, y cantaba, hicimos dúo y nos iba re bien. Y después con Juan Carlos Romero, que él estudiaba en la Católica Biología, también hicimos música mucho, mucho tiempo, algunos años. Y después ya tuve el gusto de ingresar a Canela, cuando conocí a Abdullah, y de ahí ya me quedé con él haciendo el dúo. Abdul era tu compañero de Canela, Sí, probablemente sí, o sea, ahorita estamos conversando, pero también tenemos que saber que hay mucha gente que nos está escuchando y que de pronto no saben quién es Abdullah. Es tu sí. compañero. Ustedes hacían un dúo prácticamente, ¿no? Sí, un Así dúo. es. Bueno, Abdullah Arellano es un gran compositor de canción de autor en los años 80. Él tuvo un grupo junto con otros grandes compositores como José Salcedo y Fernando Gabela, formaron este grupo Canela. Y en el año 85 lanzaron Sueños Urbanos, que fue un LP que sonó muchísimo en las radios por un tema que se llamaba Los Pueblos. Y fue un boom. Y junto con ¿Te Umbral acuerdas era que el grupo siempre que escuchaba cuando yo mucho estaba en en la Radio radio, Católica siempre les pedía que canten los pueblos, ¿no? Los Pueblos, sí, un tema muy hermoso y era medio himno. Entonces, él era un héroe para mí porque yo era un adolescente casi cuando, claro, yo tenía como 18 años, 19, cuando ellos sacaron el disco y a mí me voló la cabeza. Y después, a eso de los 20 años, me acuerdo, creo, a los 20 años, yo fui a la marquetería de él con la guitarra, me presenté, le dije, hola, soy Ney, yo te admiro mucho. Y tenía una marquetería en la 10 de agosto y Carrión. Ahí tenía una marquetería donde marcaba cuadros y ensayaba en el piso de arriba. Y entonces yo llegué y me acuerdo, me impresionaba porque estaba vestido de blanco entero y tenía los pelos como loco. Y Abdul Arellano me dice que ¿cómo así? Y le digo, verás, yo vengo porque me sé todas sus canciones y vengo para ver si toco con ustedes. Ah, así de atrevido. Y saqué la guitarra y me escuchó todas las canciones que me las sabía de memoria de la banda y me dijo, listo, justo porque no tenemos con quién reemplazar al antiguo vocalista que tenían ellos, que por diferencias creativas se había separado de la banda. Y José Salcedo tenía un timbre de voz muy particular que a mí me gustaba mucho y que yo podía imitar casi igual. Entonces, eso le gustó muchísimo y como también tocaba los temas, entonces ingresar a la banda siendo el fan y después llegas a ser como el vocalista, eso fue como muy loco. Es el sueño creo que de todo fan y me pasó a mí. Y desde ahí forjamos una amistad muy cercana, una hermandad con Abdullah, que al final nos quedamos solo los dos en el proyecto, por, porque cada uno se fue separando y, y solo nos quedamos los dos y estuvimos tocando algunos años juntos. Y después, bueno, ya también en el año 95 yo ya me casé y ya decidí dedicarme a la prensa escrita, a trabajar Ajá. Nos casamos el en, mismo año, ¿no? en medios, entonces ya no tenía tiempo para seguir. Perdón, Nos no te casamos el escuché. mismo año, algunas parejas de la Facultad de Comunicación Social. El Ah, mismo parece año. que sí, parece que el Sí, mismo hubo año, una sí. ola ahí de, de, de bien intencionados. Así fue. Entonces Ajá, yo en ese momento me abrí un poco de la música para dedicarme a al trabajar. periodismo profesional y también a las pequeñas delicias de la vida conyugal y a criar hijos. Y no tenía tiempo para ensayar y esto. Y sí fue muy, muy doloroso alejarme de las tablas y también esto, pero en esos años me dediqué a escribir. Entonces publiqué a lo largo de los años, casi siempre pasando un año ya publicaba una obra. Entonces me alejé de la música, pero me adentré muchísimo en la literatura. No tenía energía para hacer las dos cosas al mismo tiempo como hago ahora.
porque trabajaba en el periódico, en Diario El Comercio, y trabajaba muchas horas, y era editor de una sección, entonces era muy fuerte. Y después estuve coordinando el grupo de Diarios de América, que era un trabajo extra, digamos, ahí mismo, y muy exigente. Y después elcomercio.com, un redactor nuevo ahí. Entonces fue muchos cambios que pasaron en ese momento. Estaban haciendo el periódico electrónico, el periódico en internet, incipiente todavía. Recuerdo que en la cobertura de la erupción del Tungurahua me dieron de los primeros celulares que salieron al mercado, unos aparatos negros grandotes así de metal, de Motorola o de otras marcas así incómodos, y con eso nos comunicábamos con la redacción, y cuando había erupción no se escuchaba nada porque había interferencia electromagnética en el aire. Entonces era toda una cosa así. Y el periodismo fue un oficio bonito porque permitió ser testigo en primera línea de sucesos históricos que de otra forma me los hubiera perdido. Entonces yo vi la caída de dos gobiernos en primera fila, una, una guerra en Cenepa, que fue mi primera cobertura cuando entré a trabajar en Diario La Hora. Yo vi dos erupciones volcánicas, bueno, etcétera, etcétera. Cosas históricas interesantes que pasaron en la vida republicana, que, claro, si no hubiera estado en este oficio del periodismo, me lo hubiera perdido. Estuve en primera fila viéndolo. Y eso me dio material para escribir, para Estuviste conocer dando el historias pecho a de las todos. balas, Sí, como pues los claro, es que periodistas, como es todos más los fácil. periodistas que están Es más fácil escribir sobre lo que uno trabajando vive acá. que lo que ve uno, o sea, investigar y tener ¿cómo se llama esto? La metodología de escribir en un periódico que sale todos los días con horas de cierre, te hace escribir rápido, pensar rápido, ser sistémico y disciplinado para llenar planillas imagínate, tabloides. Entonces, después sentarte a escribir tu novela ese oficio te da la constancia para que no te demores 10 años en hacer un libro, ¿no? Sino que de una sentada puedas hacer en 6 meses una novela. Entonces, eso es porque ese trabajo a mí me dio la forma de economizar el lenguaje, de cómo investigar bien sinónimos, antónimos. La redacción especializada es buenísima para saber el uso correcto de tiempos, modos, y todo eso te corrige el redactar en un periódico. Entonces, si escribes bien noticias, después puedes contar bien relatos de ficción sin equivocarte tanto. Creo que fue una excelente escuela para escribir historias de ficción. Sobre todo cuando escribía crónica. La crónica es un género muy rico porque te permite usar figura literaria para embellecer el relato Así es, periodístico. claro, porque tú tienes que Entonces, dar un contexto, tienes así es la que, atmósfera. exactamente, tienes que explicar y sentir también, o provocar que la persona que está leyendo sienta lo que Ajá, ahí está así es. pasando. Exacto, entonces aprender a hacer descripciones, sobre todo en la época de la erupción del Tungurahua. Yo me acuerdo alguna vez llegar a Cotaló, a un pueblo, y estaba desierto, lo habían evacuado, no había un alma, y estaba todo cubierto por 30 centímetros de ceniza. Entonces todo el pueblo tenía color gris rojizo y abandonado, un pueblo fantasma. Y nos subimos al campanario de la iglesia, que es el puesto central en la plaza de todos los pueblos. Y desde ahí veía, desde el campanario, veía el pueblo desierto y parecía la tierra sin humanos y daba escalofrío mirar eso, o sea, esa Pero a la vez no te devastación. parecía bonito el ¿Sabes qué? Era espectáculo. sobrecogedor. Era sobrecogedor porque estaba vinculado con destrucción. Si no hubiera estado vinculado con destrucción de sembríos, de huertos, de animalitos, de gente que perdía la casa, hubiera sido un Sí, cuadro hasta disfrutable. Pero en el fondo había una tragedia humana que pasaba ahí, claro y que uno no sí, podía estar, claro que sí, no podía estar escindido, divorciado de eso, ¿no? Entonces, claro, esa claro. experiencia me permitía enriquecer relatos después, porque eran vivencias espectrales, fantasmagóricas, digamos, sobrecogedoras, que yo vivía en las coberturas de campo. Y eso es buen material después para hacer descripciones desde lo emocional, desde cómo, ¿te acuerdas cómo te sentiste cuando viste tal devastación? Y eso lo trasladas a las palabras en tus obras de ficción, entonces es mucho mejor. Yo me acuerdo que esa erupción que vivencié yo una vez en el Tungurahua me sirvió para escribir un cuento que se llama
garganta de fuego, refiriéndome al Tungurahua, y era de un periodista que iba a hacer la cobertura y le atrapaba a una erupción y no iba a escapar vivo de ahí. Y encuentro un manuscrito que fue escrito por él mismo, pero en la erupción de 1918. O sea, es un cuento de reencarnación donde él vive la misma erupción en el mismo volcán y él cuenta lo que pasa en la erupción pasada y él vive en el siglo XX, digamos, nuevamente esa historia. Entonces es un cuento circular que juega con esa idea y fue ambientada en esta erupción porque estuve ahí. Entonces yo podía contar lo que era la caída de la ceniza y cómo olía el aire y toda esta cosa. Lo viviste, Eh, ¿no? Lo sentiste sí, claro. y Entonces era lo estabas trasladando a tus lectores esa más vivencia fácil tuya. escribir sobre la vivencia. Eso por un lado, las vivencias. Y por otro lado, soy bueno para que me cuenten historias curiosas la gente. Me cuentan historias que después alimentan mi imaginación. Hay que contarte Cada, mi- historias entonces. Hay que contarte si yo voy historias. siempre voy preguntando cuando les pasa cosas raras a la gente, le digo, cuéntame. Y entonces me cuentan esto y me dan material para poner en alguna novela o en algún cuento. Sobre todo cosas misteriosas. Ujú. Y tengo Yo la suerte de que me han contado buenos relatos. quiero preguntarte algo. Primero, hacer Dime. una aclaración. Yo cuando te decía si sentiste bonito el momento de ver a ese pueblo fantasmagórico, como lo mencionas, pero también sobrecogedor, porque como también lo dices, no se puede separar lo uno de lo otro, ¿no? Es una tragedia, era una tragedia. Y claro, la gente no estaba ahí porque había tenido que irse tuvo que evacuar, irse a otros lugares y dejar sus animalitos y dejar sus casas. Muchos se fueron en contra de su voluntad. Muchos salieron porque dijeron, sí, aquí hay un problema y tenemos que escapar. Pero muchas otras personas se fueron en contra de su voluntad, especialmente los adultos mayores. A ellos les cuesta mucho más el desarraigo. Em, Así es. sí, tal vez la palabra no estuvo bien utilizada cuando te dije bonito, pero te comento esto porque hay pueblos, ciudades pequeñas, pueblitos pequeños, ¿no? En los que tú ves eso, son pueblos muertos aparentemente. Y las casas, tú caminas y ves que hay casas que parecen inhabitadas, pero de pronto sale alguien o de pronto un perrito o sale una persona y hay una pequeña tienda. Y estos sitios son muy especiales, tienen como, te podría decir, como una atmósfera sumamente maravillosa que sí sirve también de, como que te impulsa a escribir algo sobre eso, El ¿verdad? aire bucólico de la campiña. El aire bucólico de Total. la campiña y el paisaje. Cuando yo leía de niño a Edgar Allan Poe, me encantaba cómo describía el paisaje, porque el tipo es especialista en contarte escenarios y él es un gran relator del paisaje. Entonces, él y creo que Emilio Salgari son los escritores del siglo XIX que mejor manejan la descripción de paisaje y yo leía mucho sus novelas, sus cuentos. Entonces, mm, me gusta ser muy descriptivo y lo bueno es que con los años he aprendido a hacer cuentos más cortos porque utilizo mejor el lenguaje. Me he dado cuenta de cuando leo mis primeros textos que me doy muchas vueltas para decir algo, que ahora lo digo más directo y causa otro efecto. Entonces creo que hay una evolución también y fue bueno poder ver la evolución que uno tiene tanto en hacer canciones como en relatar relatos. Vas mejorando de alguna forma, o por lo menos a mí me gusta más Vas lo creciendo. que escribo ahora. Sí, lo que escribo ahora que lo que escribí antes. Pero lo que escribí Siempre. antes me gusta también mucho. Sí. Claro, pero sí te vas perfeccionando, ¿no? Siempre O también en echando a una... perder. O desmejorando, no sé. No sé si sea evolución o involución, pero va ¿Sabes cambiando, qué? quiero decir. Quiero aprovechar el tiempo contigo porque nos quedan pocos minutos. No sé por qué se nos hizo tan corto el tiempo, tan corto. Ajá, Creo que voy a tener que invitarte en otro momento para seguir hablando, con pero todo yo gusto. quisiera que nos saltemos a la parte espiritual. Tú estuviste en la India,
si no me No, equivoco, o o no, estuviste en ningún país de estos donde existen estas influencias espirituales que tú tienes ahora. no, yo estuve, lo máximo que he estado, lo más lejos que he estado es en el Tingo. O sea, no, la verdad, la verdad no he tenido oportunidad de viajar, no he tenido oportunidad de viajar a Oriente porque está muy lejos Ujú. y no he tenido los recursos ni el tiempo. He tenido la suerte de tener grandes maestros que han venido acá y han residido aquí un tiempo. Entonces pude estudiar con grandes maestros directamente venidos de Oriente, pero aquí. Y, y también de rendir exámenes aquí. Creo que el examen más lejos de artes orientales que di fue un examen de segundo dan en Kendo que di en México, en el DF, en aquel entonces el DF. Creo que es lo más lejos que tuve que irme para dar alguna cosa vinculada a mi formación de artes orientales. De ahí no he tenido que salir del continente en todo caso para poder dar exámenes o Ujú. estudiar. Y eso ha Bueno, sido una suerte. tu vida se enmarca en algunas actividades, ¿sí? Así es. Por un lado el periodismo, por otro lado la música, por otro lado el arte de escribir también, y por otro lado la práctica del tai chi y de estas vivencias espirituales. ¿Y a qué te dedicas más? ¿Tu tiempo, el 100% o bueno, a lo que más te dedicas, qué es? ¿A qué te dedicas Eh, más? a ver, una de las ventajas de ser el propio jefe de uno es que uno administra sus tiempos como puede. Y yo quisiera pasarme trabajando todo el tiempo en mi profesión, que yo soy terapeuta. Entonces me encantaría tener siempre pacientes y siempre alumnos para enseñar estas disciplinas. Pero este mercado no es tan solicitado como el de los dentistas, por ejemplo, que un dolor de muela nadie se lo aguanta. En cambio, una crisis existencial, la gente pues se pega un ansiolítico y sigue para adelante, ¿no? Entonces, en mi oficio no hay tanto trabajo como quisiera, en ciertos momentos sí, y por eso puedo vivir, vivo de eso. Y Pero puedes gracias a que vivo darnos de tu eso, número de teléfono. Tu perdón, número de teléfono, puedes darnos el número de teléfono sí, para que nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están mirando, puedan ir a recibir un tratamiento, eh, una terapia contigo, que me sí, con parece gusto. bien. Pueden comunicarse al 0999 Tres nueves. 07, 07 8709. Es muy fácil. 0999-07-8709. ¿Sí? Surge Me otra escriben por pregunta. WhatsApp. Sí. Tú me Ah, hablabas que en tus inicios de estudiante universitario, te fuiste también a la Universidad Católica y ajá. estudiaste antropología religiosa. Sí, ¿Qué tomé esa sacaste de cátedra. esto? Sí, tú estabas ahí, ¿no? ¿Qué sacaste de esta enseñanza, de estas clases? ¿Y qué crees tú de Dios? De Dios, de Ah, Jesucristo, no sé. qué buena pregunta que me haces. Sí, una de Claro. las cosas que ocurren cuando uno estudia antropología religiosa justamente es darte cuenta cómo las culturas, las diversas culturas humanas se han especializado en crear a los dioses, un poco sus necesidades culturales de ese momento. Entonces, si estudias a los griegos y te adentras en su cultura, vas a tener una explicación de cómo son los dioses del Olimpo. Y si Ujú. estudias a la cultura africana, pues también vas a entender sus dioses. Asimismo, si estudias a la cultura hebrea, vas a entender de dónde viene Jehová y toda esta historia del Antiguo Testamento. Y todas las Jehová o tradiciones, Yahvé. toda- todas las tradiciones mesiánicas que se derivan del código de Hammurabi y toda esta parte mesopotámica, que devienen en la historia de Yeshua ben Josué, el Jesús histórico, digamos, ¿no? De alguna forma. Entonces, al estudiar todo esto, aprendes a no mezclar un poco la historia de las religiones y de las creencias, que al fin y al cabo son creencias, Tú y leíste a Mircea Eliade, sin duda.
Mircea, ¿Leí a quién, perdón? Mircea Eliade, Entre otros autores, sí, ¿viste? entre Ajá, otros. historia de la Entonces, lo que religión. yo te decía es que después de adentrarte en esto y también de estudiar bastante al Dios de Spinoza, que es un filósofo que a mí me encanta mucho, entonces ahí me di cuenta de que las religiones no representan realmente un camino espiritual, son instituciones que administran la fe, de cierta forma. Mientras que la espiritualidad es algo inherente a la especie humana por una necesidad, eh, eh, digamos, de explicación más allá de lo que la razón pura te permite y la tecnología, pues por supuesto. Entonces, creo que la forma de entender lo sagrado del hombre contemporáneo dista mucho de la forma de entender lo sagrado que tuvieron culturas que formaron religiones, como la católica o como la musulmana o como la shintoísta, ¿sí? Entonces, creo que esa noción de lo sagrado es muy individual, sobre todo para los que no seguimos una religión o una fe en especial. Es maravilloso porque eso te da libertad de entender lo sagrado en cosas que no necesariamente la gente ve como sagradas. Y yo creo ¿Cuál es la que forma de ver tú lo yo sagrado? siempre he seguido, yo siempre he ¿Cuál seguido es una tu línea forma media, de ver lo sagrado? eso te digo, te voy a explicar, yo siempre he seguido una línea media animista. O sea, yo veo sagrado en todas las cosas, creo que tiene un espíritu, entonces creo que el agua es un espíritu vivo y creo que el aire es un espíritu vivo y creo que la tierra y las plantas y todo. Entonces creo que la forma de rendir, estar en gracia y en comunión con lo sagrado y con lo cósmico misterioso es estar en gracia y comunión con la naturaleza viva. Entonces, no matar, no destruir, es una forma de rendir. Verás que puede haber más sagrado que la vida, porque la vida es demostrable. O sea, puedo mencionarte 10.000 dioses, todos con nombre distinto y no podrás demostrarme su existencia, pero sí te puedo demostrar la existencia de un río o de la belleza de un amanecer. Y eso tal vez tenga un arquitecto atrás, no lo sabemos, eso lo lucubran las creencias de cada uno, pero sí creo que en cada ser humano repercute esa noción de lo que es una verdad absoluta, que es la belleza de la vida. Entonces, aunándome a ese criterio puramente naturalista y animista, creo que si quieres encontrar a Dios, tienes que verlo en Ujú. todos los aspectos, y Justamente lo también que en lo dices. luminoso, y también en lo luminoso y también en lo sombrío, porque creo que la manifestación del misterio de lo sagrado es que tienes la luz y la sombra como buscando puntos de equilibrio para que haya dinámica Sí, y es haya que una no hay especie de luz sin sombra, inercia. ni sombra sin luz, ¿no? No existe. Claro, estaríamos en la nada. Entonces tiene que haber esa lucha de dos polaridades bien dialéctica y bien equilibrada para buscar una homeostasis, un punto de equilibrio. Entonces creo que buscar en el corazón de uno ser una mejor persona para servir mejor a la humanidad y al planeta es ser un buen ser humano, creo que es lo más espiritual que existe. De ahí la gente que va a las procesiones no me parecen tan espirituales como alguien que trabaja por hacer del mundo un lugar mejor, ¿entiendes? Te Libre de cuento algo, dogmas y cosas. te cuento Ajá. algo. Después de esta entrevista tenemos a otro amigo entrevistado que se trata de Monseñor Luis Sánchez Armijos. Ujú. Él es obispo emérito de Machala. Entonces, vamos a hablar con él sobre muchas cosas parecidas a las que estamos hablando contigo. Y justamente a él yo le entrevisto, le quise entrevistar porque me parece un hombre tan centrado, un hombre tan sencillo, tan humilde y tan humano que independientemente si es monseñor o si no lo es, él como ser humano vale muchísimo. Entonces, mira, como que las cosas van de la mano y sin querer, queriendo, estamos topando temas que tienen que ver con la espiritualidad, con la belleza del mundo, con el ser humano, el que va buscando esa felicidad que de pronto está aquí y tú no la valoras. La felicidad de ver una flor, un amanecer, un anochecer. Creo que está ya por ahí, Monseñor. Monseñor, ¿está por ahí ya? ¿Danielito? Sí,
Sí, monseñor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio, Galería de Palabras. Buenas noches. Buenas noches, Irina. Estamos aquí dialogando con Ney. Es Ney Yepes. Como usted pudo haber escuchado ya, estamos conversando sobre distintas cosas, ¿no? Cómo él empezó a ser escritor, cómo empezó a ser periodista, cómo ha escrito tantos libros, cómo es ahora su vida espiritual, etcétera. Monseñor, bienvenido nuevamente. Monseñor es sacerdote salesiano. Salesiano viene de San Francisco de Sales, ¿verdad? Y a mí me ha llamado mucho la atención la labor y la obra que hacen los sacerdotes salesianos, que es una obra que está muy ligada, no sé si me equivoco, monseñor, a la teología de la liberación, que es la iglesia en favor de los pobres. La iglesia que trabaja por los pobres, por los más vulnerables de nuestra sociedad. Y por eso vemos que generalmente en estas luchas sociales, en los levantamientos indígenas, ¿quiénes son los que apoyan a los grupos que vienen acá desde distintos lugares del país, vienen a Quito? Son los salesianos. Y la Universidad Salesiana se ha vuelto un lugar bandera de estas luchas precisamente, monseñor. Ney, no te vayas, por favor, si tienes tiempo para que sigas dialogando con nosotros. ¿Es posible? Sí, querida Irina, lo que pasa es que como habíamos programado la conversación a esta hora, tengo otra cosa que hacer más tarde, conectarme también con otro lado del mundo. Entonces no me puedo quedar mucho tiempo, discúlpame. Bueno, ¿cuántos minutos puedes quedarte para luego despedirnos y proseguir? Sí, bueno, en este momento son las 19:40. Yo tengo aproximadamente unos 5 o 6 minutos más, porque de ahí ya Ya. tengo que conectarme con otra Muy bien. persona en otro lado. Entonces me toca necesariamente usar el mismo equipo. Bueno, vamos a dialogar entonces con Monseñor y paralelamente podemos ir conversando también contigo. Monseñor, yo había hecho un poco un contexto sobre lo que vamos a hablar con usted, sobre los salesianos, sobre esta empatía que hay con las personas más necesitadas, con aquellas personas que de pronto no tienen voz y si la tienen no son escuchadas. La palabra es suya, monseñor. Bueno, primero gracias por esta posibilidad de conversar. Los salesianos vinimos al Ecuador en el año 1888. Llegaron los salesianos a Quito 3 días antes de la muerte de San Juan Bosco, ¿no? Y con la doble finalidad, trabajar con los colegios técnicos y con las misiones, ¿no? Pero para los colegios técnicos, ordinariamente siempre iban los más pobres, los trabajadores, los que querían aprender algún trabajo, ¿no? Y poco a poco, pues, se ha llegado a tener este tipo de atención, ¿no? Primero que se llegó a tener ya un nivel elevado de los colegios técnicos, entonces lograban obtener el título de licenciatura y se creyó conveniente darle la posibilidad de que saquen también el doctorado. Así es que surgió la Universidad Politécnica Salesiana. El nombre mismo es Politécnica, fundamentalmente era para los técnicos, ¿no? Pero después por necesidades también de la sociedad actual, pues ha abierto a otras ramas, ¿no? Y luego, dentro de los obreros, de los más pobres, hemos visto la necesidad de atender a los chicos que se llaman de la calle, ¿no? Porque son los que más necesitan no solamente de aprender un trabajo, sino también de insertarse en la sociedad, porque algunos han sido hasta excluidos de las familias, ¿no? Entonces, por allí se les da una manito, porque siempre siguiendo el carisma de San Juan Bosco, estamos para los más pobres y necesitados. Y junto con ellos, pues la atención que se presta a las misiones. Primero se trabajó con las misiones de la región amazónica, de la provincia, ahora se diría la provincia de Macas, ¿no? En esos tiempos se llamaba
el vicariato de Méndez y Gualaquiza, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Pero también después, en el año 1970, se abrió la congregación o la inspectoría salesiana a las misiones andinas y se prestó un servicio bueno en Zumbagua y en la provincia de Bolívar, especialmente en los pueblos de Salinas, Simiatu y Facundo Vela, y también en el Huayco. Por necesidades o por dificultades de personal, creo que se ha cerrado últimamente, ya no se está prestando la misma atención en Zumbagua, están atendiendo de otra manera. De todas maneras, esos han sido los principales pasos que se han ido dando en nuestro Ecuador. Así es, monseñor, y también en el plano en el ámbito de las misiones. Ustedes también trabajan en el ámbito de las misiones y me imagino que también ustedes hacen un trabajo en el ámbito de la vocación sacerdotal católica. Y le pregunto esto porque todas estas cosas que usted acaba de mencionar se me hacen muy familiares. Universidad Salesiana, Zumbagua, Salinas, en la provincia de Bolívar, ¿no? Donde ustedes han hecho un trabajo tan importante a nivel social, tan importante a nivel humano, y están dejando una huella importante también. Están dejando una huella que se la puede seguir, y yo lo digo porque lo he palpado. Conozco sacerdotes y misioneras salesianas, mujeres que están luchando cada día, cada instante, cada momento, por precisamente conseguir esa equidad que todos esperamos, o que la mayoría esperamos. ¿Sí? ¿Pasó algo? ¿No me escuchamos, señor? Sí, un ratito hubo una interrupción ya. Pero sí, te seguí. Sí, sí. Entonces yo le decía que estábamos hablando sobre estos temas que incumben a los salesianos, a los sacerdotes y a las hermanas salesianas, a las monjitas salesianas, ¿no? Que han estado en distintos lugares, en distintas regiones de nuestro país y del mundo entero, en los que están dejando una huella importante en el desarrollo social y en el desarrollo humanístico, y también en el plano muy, muy esencial de lo que Jesucristo nos enseñó. Yo tengo una tendencia muy marcada con la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez es el fundador de esta teología de la liberación, en la que se busca hacer una fusión entre lo que se puede llamar el marxismo humanista y la creencia cristiana. Claro, podemos ahí ir analizando y las dos cosas pueden llegar en cierto momento a tener una congruencia, pero en otros momentos no. Entonces, sí se puede expresar, no sé si los salesianos son parte de la teología de la liberación o algún momento ejercieron esta teología. Bueno, directamente, mejor yo creo que hay que enfocar el asunto desde el punto de vista del Evangelio, ¿no? Y Jesucristo viene por la salvación del género humano, ¿no? Y a él le interesa la vida en su totalidad, no solamente la salvación, llamémosle después de la muerte, sino también en este mundo. Por eso él se preocupa de que coman los hambrientos, y para eso tenemos algunos signos, como la multiplicación de los panes. Se preocupa de sanar a los enfermos, y se preocupa hoy, diríamos, de los derechos humanos, o sea, de la promoción humana en su totalidad, ¿no? Y claro, cuando dice a los discípulos, ahora viene el mandato misionero, que vayan por todas partes, dicen, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, expulsen los demonios. Es decir, ustedes tienen que estar a favor de la vida en su totalidad, donde quiera que vayan, ¿no? Y luego también dice, donde vayan, coman de lo que les den, es decir, la inculturación, ¿no? Y entonces, atendiendo de esta manera, es necesario que la evangelización esté también
acompañada de la promoción humana, de la cultura, de la atención médica, etcétera, ¿no? Y lógicamente esta atención pastoral se da la mano con algunos aspectos que ha enfocado la llamada teología de la liberación, que en el fondo pues podía llamarse simplemente teología, porque la liberación tal vez es una palabra que en esos tiempos fue desafortunada y por eso hubo sus peleaderas, ¿no? Pero podía decir simplemente teología de la salvación en el ámbito histórico, en el ámbito terreno, y esto tiene sus raíces netamente evangélicas, ¿no? Pues bien, yo creo que los salesianos y muchas otras congregaciones, pero bueno, me refiero a ellos, han tratado de atender las misiones en esas dos dimensiones, de fe y de promoción humana o de atención social. Por eso es que se han preocupado por la educación, también por tener algunos hospitales, por formarlos ampliamente para que se desenvuelvan en la vida. Entonces ha habido también la necesidad de instruirlos o de prepararlos en el ámbito del trabajo. Entonces yo creo que de esta manera nos acercamos bastante a lo que Cristo hizo y quiso de los evangelizadores, ¿no? Monseñor, el grupo llamado de los que trabajan con los campesinos especialmente, que es el grupo Mato Grosso, ¿está relacionado con ustedes? Verá, el fundador del movimiento Mato Grosso fue salesiano, Hugo de Scenzi, por motivos también de su atención, porque necesitaba una mayor libertad. Él al final pidió prácticamente estar fuera de la comunidad, pero tenía siempre el corazón salesiano. Yo dialogué personalmente con él en Quito, porque estábamos en relación con los Mato Grossos en Zumbagua y en otros lugares, y conmigo pues tuvieron buenas relaciones, ¿no? Entonces hay una cierta familiaridad, ¿no? Claro, un vínculo ahí, un vínculo fuerte, un lazo. Quiero saber, Monseñor, ¿qué piensa usted del pensamiento? Quiero decir ahora, valga la redundancia, del pensamiento de Monseñor Luna Tobar, por ejemplo, de Monseñor Alberto Luna Tobar, de Monseñor Gonzalo López Marañón, ¿sí? De Monseñor Romero, centroamericano. ¿Cuál es su pensamiento sobre estos sacerdotes que dieron un vuelco a la religión católica? Que hicieron... Yo quisiera empezar por el último que citaste, porque él ya está canonizado, es santo. Mira, él fue un hombre, yo he leído su vida y soy muy, diríamos, aficionado a su personalidad, ¿no? Él fue, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue, llamémosle ahora, un hombre de una familia sencilla. Él era muy capaz, un poco tímido, un poco encerrado así, y cuando ya sacerdote era más bien, en términos comunes y corrientes, conservador ya. Pero cuando lo hicieron obispo, él fue prácticamente abriéndose cada vez más según las necesidades de su diócesis, ¿no? Y vio que era necesario prestar más atención a los marginados, porque ellos eran los que de veras necesitaban un apoyo en todo sentido. Y poco a poco fue así, diríamos, abriéndose a esta promoción humana, a la pastoral social, y eso le trajo también sus dificultades, sus incomprensiones. Incluso parece que la misma muerte de él fue promovida por algunos, llamémoslos entre comillas, de extremas derechas, porque se veían amenazados en sus intereses explotadores que tenían, ¿no? De todas maneras, él es un hombre, un santo mártir, que dio la vida incluso celebrando la Eucaristía. Yo tuve la suerte incluso de estar más tarde, visitar ahí el lugar donde él murió, donde está enterrado, etcétera, etcétera. Y luego, sobre los de acá, yo fui amigo personal de los dos obispos, de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar y de Monseñor Gonzalo López Marañón. Con Monseñor Luis Alberto nos conocíamos desde antes, cuando yo era inspector de los salesianos. Él era obispo de Cuenca y nos encontramos con frecuencia. Él nos tenía bastante cariño a
a nosotros y nosotros también a él. Incluso muchos lo invitaban a él para que ordene a algún joven, ¿no? Entonces, yo a él lo admiré por esa dedicación también a los más necesitados. En Cuenca tuvo de todo. Hubo muchos que lo admiraron, lo apreciaron, hubo otros que lo ladearon un poco, ¿no? Pero a mí me parece que fundamentalmente él primero era un hombre místico, un hombre de Dios, un hombre de oración y luego un hombre de entrega generosa por los más necesitados. Yo en ese campo lo admiro siempre, ¿no? Y lo mismo como el señor Gonzalo López Marañón, también lo conocí personalmente, una vez conversamos muy ampliamente en un viaje que hicimos de Boston a Quito. Y bueno, en él yo admiraba también este apostolado misionero que hacía en el vicariato de Sucumbíos. Y como éramos limítrofes entre Sucumbíos y Carchi, yo en esos tiempos estaba de obispo de Tulcán, alguna vez hizo un viaje a Tulcán para hablar conmigo, para ponernos de acuerdo en unos aspectos de la atención pastoral. Bueno, él siempre fue de la idea de una iglesia muy abierta, de promoción del laicado. Él quería que los laicos, hombres y mujeres, sean cada vez más personas que actúen en nombre de la iglesia. Creo que también en ese campo él dejó una huella muy amplia en su vicariato. Hubo también sus dificultades, incluso tuvo un visitador apostólico en el último año, ¿no? Que a mí desde un punto de vista, llamémoslo estratégico, yo también he tenido autoridad, he sido inspector, he sido obispo, me parecía mal ubicado. Le hubieran puesto siquiera un año antes, ¿no? Que le ponen cuando ya está terminando, ¿no? Me pareció eso desafortunado desde un punto de vista práctico, pero bueno, él así terminó un poco en ese sentido medio mal a nivel grande, no diríamos yo, porque hasta hubo la orden de que él salga no solo del vicariato, sino del Ecuador, pero no salió del Ecuador. Un conflicto muy fuerte. Sí, él también, recordemos que él hizo una manifestación, él hizo ayuno durante algunos días en la Alameda, aquí en la ciudad de Quito, y claro, hubo mucha gente, muchos movimientos sociales que se unieron a este llamado de atención que hacía él precisamente a la iglesia de extrema derecha, si así queremos llamarla. Es que a mi forma de ver, también esas reacciones de él fueron casi, diríamos, porque hubo esas actitudes que no me parece que fueron acertadas del visitador apostólico. Hay que ser claros en eso, ¿no? Tanto que ni daba la cara ese cardenal que vino y desapareció, después querían encontrarlo los directivos de la conferencia episcopal y él trataba de no encontrarlos, ¿no? Al final en Roma, no sé cómo, de buenas a primeras se lograron encontrar, pero no, o sea, nos dejó algunas cosas fuera de lugar, ¿no? Y entonces yo creo que también tanto Monseñor Luna como otros que se le con él? ¿Perdón? ¿Se cometió una injusticia con él? No, yo ya estaba en Machala, ya no pude, no lo conocí, bueno, pero sé los efectos que tuvo. Yo le pregunto, ¿se cometió una injusticia con Monseñor Gonzalo López? A mí me parece que bueno, tal vez injusticia no, pero sí una falta de tino, ¿no? Porque él de todas maneras ya tenía que presentar la renuncia por la edad y todo. Entonces, ¿ya qué sentido tiene hacer una visita apostólica cuando ya ha terminado, ¿no? Si lo hubieran hecho antes, era todavía entendible, ¿no? Expliquemos un poco qué es esto de la visita apostólica, Monseñor, porque verá, es generalmente viene conocer. uno nombrado desde Roma, viene en nombre del Papa, viene con toda la autoridad a hacer una especie de inspección. Se llama visita apostólica porque viene en nombre del apóstol por excelencia, que es el Papa, ¿no? Pero claro, generalmente si tienen tino las cosas salen bien, pero a veces si no tienen tino, la culpa es de él también, como persona, ¿no? A mi forma de ver, no fue acertado ni el tiempo, ni él tuvo las cualidades tinosas para llevar las cosas como debería. Tanto que dejó algunas disposiciones que después no se acataron porque hubo revueltas.
porque él prácticamente quería una pastoral totalmente diferente en el vicariato y allá ya no aceptaron cuando vinieron otros, creo que eran los heraldos del Evangelio, que al final no fueron ni aceptados. Sí, sí, o sea, son cosas que son equivocaciones en forma de ver, porque no tener, por no consultar a tiempo con las personas que deberían, ¿no? Así es. Monseñor, como todo grupo humano, la Iglesia ha tenido sus equivocaciones históricas que se han ido, pues, que han ido arrastrando un sinnúmero de situaciones que no han sido beneficiosas precisamente para la Iglesia. Ya. Oye, En volviendo a este- esto, ¿verdad? sí, Cabalmente, yo tuve que escribir una carta para apoyarle al padre inspector, que se llama Marcelo Farfán, yo ya estaba en Machala, ¿no? Porque, entre otras cosas, habían dicho que prácticamente que todo lo que era que teología de la liberación, que la cuna de la teología de la liberación, que era la Universidad Politécnica Salesiana, y había dejado no sé cuántos puntos que eran totalmente falsos, ¿no? Primero que la Universidad Politécnica Salesiana no tiene facultad de teología, de manera que no puede ser cuna de teología de la liberación. Y luego otras cosas que no eran verdaderas. Bueno, entonces yo tuve que escribir algunos puntos de clarificación a Marcelo Farfán, porque él también tenía que demostrar que era no solo la universidad nuestra, sino también que la inspectoría salesiana, ¿no? Porque también de alguna forma nosotros estamos involucrados, ¿no? Pero en cosas falsas, ¿no? ujú. Bueno, también queremos hablar y topar el tema con usted de Abya Yala. Había ya, Hay ya. Abya Yala, Sí. que significa en idioma quichua oriental. No directamente no es quichua, pero eso de lengua, diríamos, aborigen, yo no sé ni exactamente ni de qué, Del ni si es oriente. azteca o de qué sea, pero no es quichua directamente ya. Pero Ya. bueno, Hay una librería aquí en Quito que es muy rica en libros que tiene que ver con todo este bagaje que ya, encierra la iglesia y a la iglesia que está dedicada especialmente al trabajo por los pobres, por esta opción que toma la iglesia por los pobres, ¿no? Recordemos también que, como usted ha mencionado hace un momento, Monseñor Gonzalo López Marañón estuvo trabajando allá, estuvo trabajando en el Oriente y él, de alguna manera, también hizo una revolución porque comenzó a realizar las misas a través con los cánticos y con las costumbres de las personas que viven en el Oriente. Es decir, no fue a imponer una religión, sino más bien hacer que se junten estas dos partes de la existencia humana, la religión y la vida de los indígenas, de los no contactados, podríamos decir. claro, yo creo que tuvo ese acierto, Monseñor Gonzalo López, de inculturarse y de valorar lo que tenían de positivo esas culturas, ¿no? Porque el evangelio no se da en el aire, pues se da a personas concretas que tienen culturas concretas, ¿no? Jesucristo, si estaba en Palestina, tenía que hablar ahí el arameo, y aparte tenía que aprender el griego y el latín. Parece que Jesús sabía las tres lenguas, por lo menos, ¿no? De todas maneras, esto de la inculturación es sumamente importante, sea para el anuncio del evangelio, sea para la catequesis, sea para los sacramentos, ¿no? Claro está que tampoco se puede agarrar de las mechas las cosas, ¿no? Hay que hacerlas con sano criterio y entonces la gente del lugar pues puede entender que Cristo ha venido para ellos, que Cristo los quiere salvar a ellos, ¿no? Porque Cristo también valora a las personas, valora sus cosas y todo. Lógicamente uno debe también dar los pasos de apertura y si es el caso de conversión. Pero bueno, a mí me parece que en eso sí, Monseñor Gonzalo López Marañón dio un paso bueno, ¿no?
Le comento una frase que él dijo en algún momento. A mí no se me han pegado los anillos. Y así con este movimiento. Yo soy un obispo a quien no se le han pegado los anillos. ¿Y a qué se refería él con eso? A que se han visto casos, monseñor, y lo voy a decir porque también yo lo he visto, lo he palpado. Sacerdotes muy cercanos, sacerdotes muy queridos, llegan a ser obispos y de pronto hay una brecha entre yo obispo y el resto de las personas. A eso se refería cuando él decía, a mí no se me han pegado los anillos, y yo creo que a usted tampoco, no porque usted está acá, y por eso yo le estoy entrevistando, porque si no, no sería de otra manera, ¿no? No se le pegaron los anillos, es decir, yo no estoy aquí para representar una autoridad que aquí se tiene que hacer lo que yo digo, sino que aquí hacemos lo que en conjunto decidimos hacer. A lo mejor, Monseñor López, quería decir algo más también, ¿no? Que el episcopado no es un título de dignidad, no es que uno por ser obispo sea mayor de que los demás, no es que ha llegado a un máximo grado de algo, no, sino que es un servicio, ¿no? Lamentablemente el término obispo no es diría bien afortunado. Episcopo significa el supervisor, ¿no? El mejor término es diácono, que significa servidor, ¿no? De hecho, Jesús fue un servidor, no fue un supervisor, ¿no? Pero de todas maneras, desde el comienzo, desde que hay episcopado, siempre el obispo ha sido visto como una persona que tiene la plenitud del sacerdocio, pero no por eso es superior en el sentido social. O sea, en el ámbito social, nosotros somos iguales, ¿no? Pero claro, por diversas razones se nos ha considerado en un nivel. Y eso pues ha influido y alguno a lo mejor se enorgullece por eso. Eso es que se le peguen los anillos, ¿no? Además del autoritarismo que puede estar de por medio, ¿no? Así es, monseñor. Y yo puedo dar fe de la calidad humana de él, de monseñor, también de monseñor Luna, de monseñor Alberto Luna, a quien tuvimos la oportunidad de visitarlo con mi esposo en Cuenca. Fue un momento tan lindo, tan especial, encontrarme con una persona a la que yo admiraba tanto. Y también con Monseñor López y con usted, tomarnos alguna vez, varias veces cafecitos ahí en la cafetería de Radio Católica Nacional y con toda la humildad, con toda el humanismo, con todo ese carácter muy de paz, muy pacífico que tiene usted, monseñor, porque sí, eso es lo que usted proyecta y eso es lo que a todos nos llamaba la atención. Me acuerdo a mis compañeros de la radio decían, qué chévere que es este obispo, o sea, es un chévere, es magnífico porque nos está haciendo ver el otro lado de las cosas. Así que mire lo que se hablaba detrás suyo. Gracias. Ajá. Monseñor, usted nació en Tulcán, ¿verdad? Yo, Perdón, en la provincia de Carchi, en la provincia de Carchi. no, yo soy de la provincia de Loja. Pero ¿por qué tiene el habladito de Carchi? A ver, cuéntanos. No, yo he hablado de Carchi, no creo. Mira, lo que pasa es que yo soy del ¿Usted estuvo Olmedo, allá? Cantón Paltas, provincia de Loja, y yo salí a los 13 años, de manera que el tono lojano lo habré perdido en el camino, ¿no? Y después he estado en tantos lugares, pues me ha tocado estar en Chile, en Colombia, en Roma, bueno, en Quito, en Tulcán. Al final no sé ni qué tono tengo yo. Pero usted estuvo en Tulcán un buen tiempo. 7 años y medio. 7 años y medio. Entonces Sí. sí, ya juró la bandera también. Algo de haber. Pero lo de Pastuso, sí me gradué de Pastuso con excelente. Sí. Una de las cosas que yo rescato también de Monseñor es su excelente, es su muy buen sentido del humor, muy buen sentido del humor. Usted es buenísimo para contar chistes, para
para Bueno. contar cachos, como se dice aquí en el Ecuador, ¿no? Gracias. Eso me ayudaba como profesor para que no se aburran los muchachos. Yo siempre fui de profesor en ¿Qué le la parece si universidad. ahora nos cuenta alguno de esos chistes, de esos cachitos, de Uy, esas ahora cositas ya que no, nos hacen reír? ahora ya estoy viejo, pues ya no me acuerdo. Sí, yo más que contar cachos era para salir con alguna cosa. Supongamos, yo explicaba una vez el Evangelio. Evangelio significa buena nueva. O usted prefiere una buena vieja, le decía a uno. Y él me decía, sí, es rica. Y así, entonces esta salida les gustaba porque caía de improviso, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Lleva en la sangre usted el chascarrillo, la broma, el buen humor, que es interesante, que es bueno, que en su momento también nos hace salir de el hecho de ser muy acartonados, ¿no? De estar muy como, sí, la palabra es acartonado, muy rígido, muy Ajá. rígido. Y a veces los maestros, a veces no les quiero, no quiero ser cruel con nadie, pero muchas veces los sacerdotes, algunos sacerdotes del mundo, sí tienen la tendencia a ser muy acartonados y de pronto ni siquiera una broma se puede escuchar de ellos, pero no soy nadie para juzgarlos. Simplemente quiero resaltar las cosas buenas de aquellos seres humanos que en mi vida yo he ido conociendo y de los que me he ido alimentando un poquito, ¿no? Mi invitado anterior, Ney Yepes, es una persona a la que estimo muchísimo, también me he alimentado de él. Él tiene otra forma de concebir las cosas, otra forma de mirar las cosas, y yo me voy alimentando un poquito de cada uno de ustedes, de cada uno de mis entrevistados, y me he ido alimentando a lo largo de mi vida, de mi corta vida, monseñor. Bueno, usted también tendrá algunos recuerdos nuestros, ¿no? Cuando estábamos en Radio Católica Nacional, ahora ya la radio, mire cómo son las cosas, la radio parecía una institución que estaba representada inclusive por esa hermosa casa de estilo republicano, maravillosa, que queda en la América y Mercadillo, frente a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ahora la radio ya no está ahí, ya nadie está ahí, de las personas que trabajábamos, absolutamente nadie. Y la radio está, no sé si usted sabía, en manos de los oblatos y ahora funciona en la Basílica del Voto Nacional. No he sabido esto. Como yo ya estoy fuera de combate. En este momento usted está enterándose de esta noticia. Sí, sí. Sí, ya no es de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana la radio, ahora es de los oblatos. Uh-huh. Los oblatos se han hecho cargo de la radio. Bueno, una radio a la que admiraba desde niña porque, bueno, yo soy de Pujilí, creo que en todos los programas menciono esto, porque ya no depende de mí, siempre estoy nombrando a Pujilí, es mi patria chica, y cuando yo era niña escuchaba Radio Católica y me gustaba mucho la música protesta, que se llamaba en ese tiempo música protesta. Y la Radio Católica daba mucha apertura a esta música, ¿no? A la música de Silvio Rodríguez, de Inti Limani, de Quilapayún, de Sabia Nueva, de Víctor Heredia, de Pablo Milanés. Y yo decía, wow, qué lindo que la Iglesia Católica, a través de esta emisora, dé a conocer un mensaje tan profundo, tan social, tan humano, a través de estas canciones, ¿no? Y que también representan a otro tipo, en el sentido político también, a ciertas directrices. ¿Sí? Sí. Sí. Ajá.
Eso es lo que para mí representaba la radio católica. No sé, para usted, monseñor, ¿qué representaba la radio? Yo en realidad conocí poco porque solo tenía relación con la radio o con ustedes cuando yo fui secretario de la conferencia episcopal. Entonces con frecuencia iba para allá para cualquier cosita, ya nos veíamos, a veces también tenía yo alguna intervención, pero a mí siempre me pareció que era una buena cosa que la iglesia podía aprovecharse de este medio para varias cosas pastorales, pero por diversas razones, sobre todo económicas, creo que ha ido más bien eso para atrás, ¿no? O sea, no hubo capacidad de administrar bien económicamente la radio y, bueno, las entradas y salidas, ¿no? Entonces Hubo un tenía un déficit retroceso. grande siempre, siempre. Hubo un retroceso, así es. Sí, sí. Monseñor. Bueno, vamos a dejar de lado eso y vamos a centrarnos en la vida de Monseñor Luis. Cuéntenos, bueno, usted nació en Loja, a los 13 años salió de allí. ¿A dónde fue, Monseñor? Yo fui a Cuenca, fui para hacer allí se llamaba el aspirantado, la secundaria, ¿no? Porque así empezaba también la preparación para el sacerdocio, porque yo desde chiquito quería ser sacerdote, pero no cura del pueblo, como el del pueblo, decía yo. Entonces, como ahí cerca no había, yo quería ser franciscano, pero en Loja no había seminario menor de los franciscanos, sino en Guápulo, en Quito, de manera que por la distancia, en esos tiempos se demoraba 3 días para llegar de Olmedo a Quito. Por la distancia, mis papás prefirieron dejarme con los salesianos en Cuenca. Pues ya me gustó, pues sí me quedé con ellos, ¿no? Es decir, Así que a fue. usted le llamaba la atención la vida de Francisco de Asís. Es decir, yo a los únicos religiosos que conocía de muchacho era ellos, ¿no? Y claro, algo conocía de San Francisco y me ha gustado y hasta ahora yo, por ejemplo, he leído mucho de San Francisco y bueno, tengo simpatía por la espiritualidad franciscana, pero bueno, pues ya entre una cosa y otra y al final ya me quedé con los salesianos, pues, ¿no? En cambio, lo contrario de Monseñor Luis Cabrera, el arzobispo de Guayaquil, que él iba al oratorio salesiano en Cuenca, pero una vez habían dado los salesianos la película Hermano Sol, Hermana Luna, que es de alguna forma la vida de Francisco de Asís. Le gustó eso y se fue con los franciscanos. En este camino vocacional hay a veces algunas cosas que no las entendemos solo con la razón, ¿no? Hay que poner algo de fe también, ¿no? Claro, monseñor. Entonces, a los 13 años usted se traslada de ciudad, monseñor Luis Sánchez Armijos. Bueno, el apellido Armijos es bastante lojano, es muy lojano. Y usted se traslada a otro lugar y empieza ya a estudiar, de alguna manera a formarse para ser sacerdote, porque dice que nació desde pequeñito esta vocación. Sí, Pero yo así más creo es. que fue la vocación de servicio la que le empujó a usted, conociéndole como le conozco. No, yo en realidad cuando chiquito no tenía nada claro, sino que quería ser sacerdote y nada más. Después ya cuando fui conociendo a los salesianos, pues ya vi que el carisma que tenemos los salesianos empataba o iba en sintonía con mis cualidades, ¿no? Trabajar con los jóvenes, dar clase, estar así, eso, misiones. Yo quería ser misionero, no tuve la suerte, pero bueno, todo lo que tenían los salesianos me parecía que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, pues definitivamente me quedé con ellos, ¿no? Después no he tenido la tentación de ir por otro lado, así es que estoy bien con ellos, ¿no? Una pregunta bastante compleja, bastante profunda a la vez, es la siguiente que le voy a hacer, monseñor. ¿Qué es para usted la humildad? Uy, la humildad no es fácil definirla, pues viene de humus, que significa tierra, ¿no? O sea, ser humilde es tener los pies sobre la tierra. El que quiere andar sobre los demás, ese ya no es humilde, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer honor a nuestra condición humana, ¿no? Humus. Y de ahí viene humildad.
Y Jesucristo nos insistió una y otra vez en la humildad. En el camino de la espiritualidad, de los santos, los místicos, todos hablan mucho de que es la virtud por la cual hay que empezar, ¿no? Y nunca vamos a terminar con esto porque de alguna forma llevamos el ego, el yo, el orgullo dentro hasta el final, ¿no? Entonces continuamente vamos a tener que estar esforzándonos para dar pasitos de humildad, para que, como decíamos, señor Gonzalo López, que no se nos peguen los anillos a los obispos, que no se nos peguen los diplomas, que no se nos peguen los títulos, que nosotros seamos personas como todos los demás, valemos por lo que somos, no por título y nada de eso, ¿no? Y toda persona es valiosa, todos, también los que no tienen cultura como nosotros, los que no tienen zapatos buenos como nosotros, todos son personas que merecen respeto. Eso es también, el modo de tratar a los demás también revela nuestro corazón y nuestra misma humildad, ¿no? Usted lo ha dicho muy bien, los que no tienen la cultura que tenemos nosotros, porque todo grupo de seres humanos, todos los grupos de los seres humanos tienen su cultura, ¿no? Claro. Y eso hay que reconocerlo. Y el hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de estudiar en una universidad, el hecho de que nosotros podamos leer ciertos libros, el hecho de que podamos trabajar en un lugar, en otro lugar, no significa que nosotros tengamos una mejor cultura que aquellos que viven en el campo, que aquellas personas que no han tenido posibilidades. Ellos también tienen su cultura y muy rica, por supuesto. Así es, por eso es que no debemos despreciar a nadie, sino que tenemos que ver los valores de los demás y compartir, enriquecerlo, ¿no? Entonces, recuerdo de un teólogo, murió viejito, y él decía que siempre salía enriquecido de cualquier encuentro, sea con un ancianito, una ancianita, una persona que aparentemente no había tenido estudios, lo que sea, pero él salía enriquecido. Todos Eso nos se llama pueden sabiduría. enriquecer. Sí, sí. La sabiduría de las personas que no han tenido las posibilidades de estudiar, Claro. pero que en cambio tienen la posibilidad de vivir, ¿no? De vivir junto a la Pachamama, a la tierra, respirar Claro. el aire puro del campo, levantarse temprano, a sentir el frío que nos ofrece el paisaje andino, por ejemplo. O también el frío que hay en la costa, ¿no? Porque en la mañana usted siente frío, no me diga que no, en Guayaquil debe Sí. sentir frío. En estos tiempos todavía, sí, sí. Ahora usted está radicado en la ciudad de Guayaquil. Sí. Uh-huh. Bueno, usted se retiró bastante joven. Yo creía que usted iba a seguir. No, ¿verdad? Lo que pasa es que yo ya tenía hernias discal desde hacía tiempo, ¿no? Y se fue agravando cuando fui nombrado secretario de la Conferencia Episcopal. Yo estaba en Tulcán, entonces cada semana yo tenía que viajar a Quito. Y todos esos viajes pues me fueron también haciendo mella, ¿no? De manera que después tuve que hacerme operar de hernia discal, estando ya en Machala. No me resultó bien. Entonces se soltó de nuevo la vértebra dañada, se habían doblado las varillas. Otra operación, allí ya vine a Guayaquil, a la clínica Ciber. Entonces pusieron una varilla transversal para sostener las verticales, pero en los ejercicios se rompe la varilla transversal y se suelta un tornillo, otra operación. Entonces eso me tuvo a mí bastante mal, ¿no? Y no me recuperaba pronto. Incluso un médico me dijo, no se puede hablar de más operaciones, mejor pida permiso. Claro, no sabía cómo es nuestra situación. De manera que yo le sugerí al nuncio que consulte en Roma, porque ni el nuncio ni el presidente de la conferencia, que era Monseñor Arregui, querían que yo renuncie, pero yo veía que casi no podía tampoco seguir yo como llevando una diócesis. Nadie de las personas que le conocemos queríamos que renuncie. Bueno, pero entonces yo le dije al señor nuncio que mejor consulte en Roma. Y de Roma la respuesta fue que yo decida. Esa fue para mí una gran cosa. Entonces yo inmediatamente presenté
por escrito, presentando, haciendo ver también en la situación en que estaba, ¿no? Entonces me aceptaron enseguida y yo a los 69 años ya me retiré de la diócesis, ¿no? Porque ¿Cómo la se edad que encuentra se ahora? sugieren es 75. 75, así Y yo es. digo, yo me ¿Cómo se- retiré por inútil, no por viejo. ¿Y cómo se siente ahora usted de salud, monseñor? No, pues estoy bastante bien. Yo ahora pues, puedo caminar, subir con prudencia escaleras, bajar. En fin. Aquí donde estoy ahora, estamos en casa ajena. Estoy en un segundo piso. Esto me implica lo mínimo 3 veces al día subir y bajar, a veces más. Y bien, no estoy mal en ese sentido. ¿A qué se refiere en casa ajena, monseñor? Estamos en la casa de los Sagrados Corazones, porque la nuestra, la comunidad, está en reparación, se está haciendo reconstrucciones. Entonces era necesario salir. Estamos aquí desde el 12 de agosto. Esperamos ya para noviembre, ojalá pues podamos volver. Esto queda en el centro de Guayaquil. No, esta casa queda, o sea, donde estamos ahora, estamos a unas 5 o 6 cuadras nada más de donde nosotros tenemos nuestra casa. Sí, no está tan lejos. Pero queda en el centro, digo yo, cerca de No, de la catedral. estamos hacia el sur o suroeste, hacia el suroeste Ujú. de Guayaquil, sí. Porque el barrio Centenario está también hacia el sur, sí. Ujú. Claro que sí. Y bueno, ¿qué ha percibido usted estando ya en Guayaquil? ¿Qué podemos hablar de los suburbios que hay allí y de la violencia también que ha empezado a ser más fuerte en las ciudades, principalmente en Guayaquil, en Quito, en Esmeraldas? Bueno, yo desde que estoy acá, pues ya estoy más bien recluido, o sea, ya por mi situación física y ahora también por la edad, ya tengo 79 cumplidos, pues ya no puedo estar dando vueltas, ¿no? O sea, yo lo poco que conozco acá es por referencias, los salesianos trabajan en suburbios, al menos la otra comunidad. Bueno, pues nosotros seguiremos trabajando con la gente más necesitada, pero ciertamente es muy preocupante esta ola de violencia que hay por todas partes. Yo no sé exactamente a qué mismo se debe esto, ¿no? Pero yo pienso que esto es un fenómeno un poco general, ¿no? Por algunas razones. Quizá también por un empobrecimiento progresivo, mucha gente entonces por hambre o lo que sea, pues trata de salir de cualquier manera. Pero también hay otro factor, ¿no? Desintegración de las familias. Si no hay un ambiente educativo, si no hay bases humanas, si no hay cariño en la familia, no hay una formación que aguante. Y lo peor también es que hay un alejamiento de Dios. Decía un filósofo, creo que era Voltaire, que sin Dios todo es posible. Sí, uno puede hacer cualquier tontera, ¿no? Entonces, el prescindir de Dios o llegar a un ateísmo práctico, un materialismo, es contraproducente, vamos contra el mismo hombre. El querernos liberar de Dios es esclavizarnos de nosotros mismos, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Que a lo mejor tocamos tierra y volvemos a levantarnos, pero por ahora estamos en eso. Ujú. Hay muchas personas que son ateas y yo conozco personas que no creen en Dios, que no creen en la iglesia, eh, no creen en nada que tenga que ver con la institucionalidad de la fe. ¿Y qué les diría usted a ellos, monseñor? Porque son seres humanos muy inteligentes que reflexionan muchísimo y, claro, a veces surgen unas discusiones en las que el uno dice, no, yo creo en Dios, el otro dice, no, yo no creo en Dios por esto y por esto, y cada uno tiene pues su argumento. Bueno, pero con frecuencia, yo por lo menos me he encontrado con muchos casos de personas que decían que no creían, pero no, Dios lo que veía era que rechazaban
las falsas o malas imágenes de Dios o de Cristo que les había sido transmitidas por una mala educación, sea en la familia, sea en la catequesis, ¿no? Y eso, pues, eso repercute de tal manera que uno rechaza esa imagen, ¿no? Pero si diéramos una catequesis sana, si presentáramos a Cristo como más o menos se lo ven en los evangelios, y Dios Padre que nos ama, yo creo que algunas cosas o algunas personas cambiarían de fe, de idea o lo que sea frente a Dios, ¿no? Pero puede ser también, pues claro, la fe no es que sea una conquista solamente nuestra, la fe también es un don de Dios, ¿no? Ujú. Y a veces Hace de un eso no. momento, ajá, hace un momento que estábamos conversando con Ney Yepes, él decía y hablaba sobre el Dios de Spinoza, de este filósofo. Y el filósofo dice que Dios está en las montañas, Dios está en la verdad, Dios está en la paz, Dios está en el amor, Dios está en la mariposa, Dios está en los actos buenos que hacemos todos los seres humanos. Yo le comento, tengo un tío que es ateo y es una persona maravillosa, maravillosa, solidario, buen amigo, buen hijo, buen hermano, buen tío, buen padre. No Claro, le es falta posible nada para un buen ser que humano. haya personas que se dicen ateos o que nunca oyeron hablar de Cristo, lo que sea, y en la práctica sean más cristianos que nosotros, ¿no? Yo también me acuerdo, en Chile era compañero de una dama, pues, pero se casó con uno que supuestamente era ateo. Yo después, ya siendo inspector de los salesianos, volví por allá para una reunión, me invitaron y yo le daba más razón a él, con él podía dialogar mejor que con ella. Él, supuestamente ateo, tenía razones y tenía actitudes mucho más humanitarias, de más solidaridad, etcétera, etcétera. Por eso Jesucristo tiene razón cuando nos habla de que habrá como cierta sorpresa cuando diga, vengan benditos de mi Padre, porque tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer, etcétera, ¿no? ¿Y dónde? ¿Dónde hemos visto? Lo que hicieron con el más pobre, conmigo lo hicieron, ¿no? Y aunque sea sin saberlo, ¿no? Entonces yo pienso que hay que distinguir, ¿no? O sea, puede haber a los que se dicen ateos o lo que sea, pero que tienen una vida correcta y habrá que ver las motivaciones, ellos responderán en su conciencia, ¿no? Pero también puede haber personas que nos decimos que somos cristianos, que tenemos fe y no tenemos una vida coherente, ¿no? Entonces, en la práctica somos más ateos que los verdaderos, que los que se llaman ateos, ¿no? O sea, no actuamos como Dios quiere ni Claro, como hay Jesucristo es. una Eso, incoherencia. Ajá, así sí. es. Una incoherencia de una parte y una muy buena coherencia de parte de la otra. Bueno, monseñor, ahora, ¿cuáles son sus expectativas en su vida? ¿Qué es lo que usted espera de la vida? ¿Qué es lo que, cuáles son los sueños que faltan por cumplir? No, yo ya a mi edad ya creo que ya no tengo sueños, pero ahora, como decía una vez el Papa, ya con lo que he vivido bastante, ahora ya estoy más cerca de dar el último paso, ¿no? Eso No quisiera diga eso, siempre monseñor. estar más preparado para el encuentro definitivo con el Señor. Eso está a mi alcance con un poquito de lectura, de meditación, de oración, escribo alguna cosita por ahí, aunque sea la homilía, ya. Sí, ya más de eso, ¿Cómo pues es, uno ya no puede tener. cómo es su meditación, monseñor? Y bueno, yo soy mal meditador, ¿no? Yo simplemente hago más bien una lección divina, ¿no? O sea, cojo la palabra de Dios, leo, vuelvo a leer, hago oración sobre eso. Pues ya con eso se me acaba la media hora de meditación. Generalmente hago eso porque yo no sé, no soy contemplativo, no he aprendido a contemplar como dicen que hacen los místicos. Yo eso no puedo hacer, ¿no? Simplemente tengo que Usted no es resignarme. práctico. O si no, a rezar el rosario de tarde, 2, 3 rosarios según puedo. Pero más de eso yo no puedo. Eso digo, lamentablemente, a mí no me enseñaron a hacer la meditación de otra manera, sino con un librito. Ya, ya, monseñor. Bueno, esta entrevista sirve para que le vayan conociendo más y mejor.
aquellas personas que están viendo este programa Galería de Palabras, y yo me siento muy halagada de que usted haya aceptado esta entrevista, ¿no? Mis dos invitados de lujo el día de hoy, tanto Ney como usted, dos personas a las que respeto y a las que valoro muchísimo. Monseñor, hay una pregunta frecuente que la hemos hecho con mi esposo cuando nos desempeñábamos en el periodismo. Ahora estoy yo un poco fuera de ello y estoy tratando de retomar con estas entrevistas en este canal de YouTube y tratando de ponerme en onda nuevamente, tratando de tener vigencia. Una pregunta que ha sido reiterativa, que hemos preguntado a personas con las que nos hemos encontrado, es ¿cómo quisiera usted que le recuerden? ¿Cómo quisiera usted que le recuerden? Tarde o temprano, la muerte nos llega a todos. ¿Cómo quisiera que le Bueno, recuerden después de ese habría que paso? hacer un epitafio. Habría que hacer un epitafio bonito, ¿no? No se me ha ocurrido eso, ¿no? Y en el epitafio, ¿qué diría? Bueno, o sea, que ya se fulano de tal, que fue, qué sé yo, justo y comprensivo. Pero yo me inspiro en que lo que me decían los muchachos, ¿no? Cuando una vez se había reunido para hacer una evaluación en un colegio en Cayambe, y me habían escrito maestro estimado, justo y recto, con el cual no hemos tenido problemas. A mí siempre me aceptaron o me valoraron por ser justo y recto. Yo era el disciplinario, yo era el tremendo, pero a mí me querían porque en ese campo no me podían decir nada, que haya cometido ninguna injusticia. Y hasta ahora yo trato de ser justo y a mí me disgusta mucho cuando veo injusticia, ¿no? Eso no sé por qué será, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso de ser justo es una manifestación también de amor, ¿no? El amor lleva a la verdadera justicia, a no ser parciales, a no estar con favoritismo por corazonadas así o por sentimentalismo, ¿no? Pero bueno, a mí sí me gustaría que me recuerden como también buen compañero y buen amigo. Eso siempre me he caracterizado por ser buen compañero en la escuela, en el colegio, en la universidad. Eso sí ha sido otra característica. Basta con eso, ya demasiado también. Toda una historia ahí. No, es como quisiera que le recuerden, no qué es lo que quiere que escriban en el epitafio. Eso no le pregunté. No, ¿Cómo dejémoslo. quisiera que le recuerden? Bueno, ni siquiera De, un- pensemos en de, esto todavía. de una dama le habían puesto una mujer, aquí hace una señora que tuvo fina tijera. ¿Fue modista o costurera? No, señor, murmuradora. A ver, que no vayan a recordar con fina tijera, ¿no? Le comento ahorita que estamos hablando de la muerte, estábamos andando con mi hija en un centro comercial haciendo algunas gestiones por ahí. Y de pronto se me acerca una chica que estaba en una isla en este centro comercial y que estaba publicitando alguna funeraria. Yeah. Se me acerca con un papelito en el que estaba toda la información, ¿no? Y claro, ellos venden epitafios, venden, bueno, le venden todo el programa este de la misa, de dónde van a velarle, de dónde le van a enterrar, etcétera, ¿no? Y la chica se acerca a presentarme y yo le digo, no, muchas gracias, o sea, con un susto que me salió del corazón, o sea, ni siquiera pensé, simplemente le vi a él y era como, no, quiero saber nada de la muerte. Y la chica también se asustó y se rió. Fue hace pocos días que me sucedió eso. Tal vez tiene que ver con ese miedo que tenemos a enfrentarnos a algo que no conocemos. Y las personas que somos creyentes pensamos que hay algo más allá de la muerte, ¿no? Pero no sabemos qué es, no sabemos
en qué condiciones vamos a irnos a esa otra dimensión. No lo entendemos y no lo vamos a entender. Ujú. Claro, y cabalmente ya dentro de poco vamos a escuchar varios textos del Evangelio en que se nos va a invitar a estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora, a estar vigilantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la mejor forma de prepararse para la muerte es tener una buena vida. Qualis vita finicita, como es la vida, así es el final, ¿no? No hay que hacerse muchas ilusiones, ¿no? Pero tampoco vivir de miedos, ¿no? No, yo creo que hay que vivir serenamente, ¿no? En paz. Ujú. Qué bien, porque eso de creer en el infierno y también en el, ¿cómo se llama esta estancia antes de irse al infierno? En el purgatorio. Eso es antes de ir al cielo. Del Ah, purgatorio no, se no. pasa al cielo. Ya, pero este es más bien es una historia contada, ¿verdad? No, es decir, es una forma de entender que al cielo vamos purificados, ¿no? Pero Jesucristo no habla de purgatorio como un lugar, ¿no? Bastaría una mirada de Dios para que nos purifique totalmente, ¿no? No, no sabemos. Además son cosas, son imágenes folclóricas que venían entretejiéndose por ahí, ¿no? No es que yo cometo un pecado y me voy a quemar en el infierno y que conocemos a un Dios, lamentablemente, a un Dios castigador, a un Dios que nos va a llevar a los infiernos y que nos vamos a quemar en la quinta paila y que qué miedo si hago esto, me va a pasar aquello. Eso sí me gustaría que usted, desde su conocimiento teológico, lo aclare bien, porque hay falsas creencias, hay creencias que Mira, son absurdas, Jesús, que no pongámoslo a tienen Jesús, nada que por ver con la ejemplo, realidad. que cuando él era jovencito, estuvo junto con Juan Bautista, parece que era medio pariente. De todas maneras, algún tiempo estuvo con él. Pero Juan Bautista tenía la imagen o la idea de un Dios castigador, que ya está con el hacha para talar el árbol, algo así. Pero cuando Jesús es bautizado, hay una revelación muy importante para él, que viene una voz desde arriba: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Entonces Jesús toma conciencia de ser hijo de Dios de una forma única y de ser hijo amado. Desde entonces se desliga de Juan Bautista, crea una escuela aparte y Jesús siempre va a hablar de Dios como Padre bueno, Padre amoroso, Padre misericordioso, y va también pues a tratar de inculcar esa imagen de Dios Padre a los demás. Yo creo que es preferible que nos quedemos con esa imagen de Dios Padre misericordioso, y eso es lo que Jesús insistió. Y si él era misericordioso, porque el Padre era misericordioso. Entonces hay esas parábolas del Padre misericordioso, de la oveja perdida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre es para presentar a Dios como el Padre lleno de bondad y de misericordia. Y Jesús dice a los apóstoles, y nos dice a nosotros, como el Padre, sean misericordiosos como el Padre Dios es misericordioso. Yo creo que por allí valdría mejor la pena que vivamos nuestra relación con Dios. Así es, monseñor, porque si no, imagínense, todos somos pecadores. En algún momento de nuestra vida hemos cometido algunos pecaditos, otros pecadotes, y sería medio complicado encontrarnos allá en el infierno todos. Pero Jesús te invita también a ti y a mí y a cualquiera al cambio, a la conversión. Todo eso está al alcance nuestro, ¿no? Y la conversión tiene como desembocadura pues el perdón de Dios, claro. Ujú. Si yo he robado, si yo he sido parte de este mal que afecta a la sociedad, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero, que es la corrupción, y que a usted, a mí y a algunas otras personas que no nos gusta la injusticia, pues yo creo que en ese sentido, quienes están cometiendo estos actos de corrupción deben empezar a hacerse un mea culpa y decir, bueno, si yo lo hice hasta ahora, no lo voy a seguir haciendo.
Esperamos, ojalá estuvieran oyendo esto y dieran ese paso, sí sería una gran cosa. Ojalá se dé el milagro, monseñor. Ajá. Ojalá se dé el milagro. Porque sí, yo creo, definitivamente creo en los milagros y creo muchísimo en la palabra de Dios, en la palabra de Jesucristo, sobre todo, y en aquellos milagros que nosotros vemos a diario, ¿no? El sonreír de mi hija, por ejemplo, el escuchar el ladrido de mi perro que está vivo, que está sano, eh, el cariño de un animalito que está enfermo, que es mi gatito, por decirlo de alguna manera. Entonces, son esas cosas las que nos van llenando, nos van haciendo mejores personas, mejores seres humanos, mejores, eh, mejores habitantes de la tierra. Y cuando digo habitantes de la tierra, también quiero hacer énfasis en esta posibilidad que tenemos nosotros de mejorar la tierra que vamos a dejar a nuestra descendencia. Porque hay ahora un problema muy fuerte, un problema que es acuciante y que nos afecta a todos, que es el problema del progreso humano a costilla de nuestros ríos contaminados, nuestro aire contaminado, nuestro aire, nuestro suelo, todo está contaminado. Claro, nosotros tenemos desde los orígenes, al menos en la Sagrada Escritura, ya cuando se habla de la creación, que Dios crea las cosas para nuestro servicio. Y dice claramente que se domine las naturalezas, se cultive, no se dice que se destruya, ¿no? O sea, tenemos un mandato creacional de Dios que va a favor de la vida, a favor, en todo sentido, de la vida humana, la vida vegetal y la vida animal. En la medida en que estamos yendo contra la vida, aunque sea vegetal, estamos yendo también contra la vida del ser humano. Y eso pues no ayuda, no. Ojalá pues estos movimientos ecologistas nos ayuden a tomar conciencia y a esos que son destructores de la naturaleza, ojalá tengan un poco más de sensibilidad humana, de responsabilidad hacia los demás, hacia el futuro, porque por ahí es necesario pues seguir caminando mucho, ¿no? Sí, lamentablemente vemos que ahora es más importante el dinero que la vida. ¿Sí? Y eso, como dirían en mi pueblo, eso no es de Dios, No. no es de Dios. Bueno, monseñor, ha sido enriquecedor conversar con usted. Como siempre, una conversación amena, una conversación en la que hemos podido retroalimentarnos más, alimentarme yo que usted de mí, y en la que hemos podido poder visibilizar y sentir la esencia de quién es Monseñor Luis Antonio, ¿no? Y bueno, decirle que usted siempre está en la mente de aquellos que lo conocemos, siempre como un ser humano grandioso, como una persona digna de seguir, digna de ser un ejemplo. ¿Qué más le puedo decir? Hay tantas cosas que se me vienen a la mente de aquellos encuentros que teníamos en la conferencia episcopal, en la radio, y justamente cuando usted hablaba de a mí no me gusta la injusticia, yo decía, debe ser por eso que teníamos una conexión especial. Odio la injusticia. Y yo cuando veo una injusticia me enervo, me transformo. Y yo creo que también en algún momento debo ser una persona injusta, porque así es la vida, ¿no? Nosotros tenemos, si es que se puede hablar así, tenemos un poco de diablo y un poco de Dios, ¿no?
Todos somos un poco de ángel y un poco de demonio en ciertos momentos. Hay momentos en los que surge esta contradicción en el ser humano. Entonces, Monseñor, es mi forma de percibir la vida, de mi forma de ver lo que sucede en mi entorno, ¿no? Bien, Irina, gracias también por esta confianza, por este noble corazón, porque me has visto con el corazón. Y bueno, pues te deseo todo bien, mis bendiciones para ti, para tu programa, para tus seres queridos, que en todo cuentes pues con esta protección del Señor. No olvides que eres hija amada de Dios. Muchísimas gracias, Monseñor. Y estaremos viéndonos algún momento en Guayaquil. Téngalo por seguro que le vamos a visitar. Bueno, No sé si en bueno, la casa con que mucho usted cariño. está o de pronto ya la casa propia Esperemos está ya arreglada. mejor en la propia, esperamos ya volver, porque si acá no hay comodidad no hay ni sala de recepción. No, no se preocupe. Y algún Aquí rato no tenemos nada. Sí, pero bueno, ya esperamos ya unos 15. estaremos visitándole para que usted nos debe un poco conocer también Bien, Guayaquil. Irina. ¿Sí? Monseñor, un abrazo grande, Como que se cuídese. está yendo la línea de repente. Bien, Sí. Irina, Dios te bendiga Cuídese una vez mucho, más. que esté muy Y bien. gracias, ya te me Y a despido. todos mis Gracias. amigos, mis amigas que escuchan este programa, quiero agradecerles y hasta pronto, hasta el próximo miércoles, que también tendremos invitados de lujo, como siempre lo digo, ¿no? Personas con las que se puede dialogar, de las que se puede alimentar, de las que podemos sacar lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Gracias a mi querido Daniel, que está en la asistencia técnica, en el sonido, y también a mi esposo, que nos ayuda en la parte de la iluminación, y a todo este equipo que está detrás de cámaras. Monseñor, un abrazo gigante, y a todos ustedes, mis queridos amigos, hermanos del alma, de mi corazón, un abrazo y que tengan una linda noche. Buenas noches.